es que ese hombre tenía un espíritu inmundo que lo llevaba, lo sacaba de su hogar y se lo llevaba hacia los cementerios donde están los muertos. Alabado sea Dios. El diablo siempre trata de destruir la familia. El diablo siempre va a tratar de destruir el hogar, de desmembrar la unidad que debe haber en todo hogar. El diablo, cuando comienza a operar, lo primero que apunta es a la familia, destruir a la familia, tolvando al padre, a la madre, al hijo, a la hija, para destruir la unidad familiar y causar algún dolor, porque él sabe que la unidad de la familia, en la unidad hay amor. Entonces, cuando el diablo agarra a un familiar y lo lleva al pecado, a la cantina, a la droga, al narcotráfico, al sicariato, al homosexualismo, entonces, hermano mío, va a haber dolor en aquella familia. El diablo siempre va a querer sacar a un familiar de su casa. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Alabado sea Dios. Es de demonio. Ese hombre que estaba con un espíritu inmundo, el diablo lo sacaba de su hogar y se lo llevaba a vivir entre los muertos, entre los sepulcros, ahí. Entonces, punto número 2, este hombre estaba mal familiarmente. Había tenido como 3, 4 enamoradas, por las cuales ninguna de ellas me duró 3 meses. Porque ni bien yo lo veía conversar con un amigo, con un primo, y de frente terminaba, porque en mi mente ya pensaba que ella me estaba engañando, que se estaba acostando con ese hombre. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Y yo me refugiaba, tenía como fiel compañera la botella de cerveza. Siempre, siempre estaba tomando, siempre estaba bebiendo, siempre estaba fumando. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Cuando ya en cierto momento dije, ya Perú no me llama la atención. He gozado de todo, he manejado carros, motos, he viajado en lanchas, aviones, he tenido mujeres a discreción, he fumado droga. No me llama nada la atención en Perú. Me voy a Estados Unidos, dije. Ahí hay cosas mejores. Con esa idea me fui a Lima a tramitar mi pasaporte. Y cuando estaba en esa situación, de repente en una orgía con mi hermano y amigos de Chimbote que estaban estudiando, perdí todos mis documentos. Me vine, regresé a Chimbote, dejé a Trujillo, a Talara, saqué todos los documentos nuevamente. Seguía con la idea de irme a Estados Unidos y llegué a Trujillo y en otra noche de borrachera y de orgía nuevamente se me perdieron todos mis documentos. Las ganas de querer ir al extranjero pasaron y como había dólares, dinero en efectivo en los bancos y yo quería seguir viviendo esa vida perdida a la cual había estado acostumbrado mucho tiempo, saqué mi dinero de efectivo del banco, los dólares. Muy pronto acabé con ello. Comencé a vender mi ropa, mis libros, mis artefactos eléctricos, todo ello para seguir la vida perdida a la cual yo estaba acostumbrado, viernes, sábado, domingo, tomar, acabar con mujeres ahí acostándome y bebiendo y fumando. Alabado sea Dios. ¿Quién sufría ahí en mi hogar? Mi linda madre. Mi madre se había convertido al Evangelio de Cristo en el año 1970 en el terremoto. Y ella siempre estaba ahí en la mesa con una Biblia antes de desayunar o de almorzar, estaba con la Biblia. Y hacía que oráramos, que cantáramos al Señor. Y me llamaba a mí, mis 8 hermanos ahí junto con ella, yo sentado en una ventana, todo agresivo ahí, mirando. Yo sabía que había Dios, yo respetaba a Dios, pero no lo amaba. Ahí estaba todo ahí, como fisgón, mirando el culto. Mi madre me decía, ven para acá, hijo. Ay, nomás, decía yo. Y seguía mi vida perdida, mi vida de borrachera. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Yo recuerdo que a veces llegaba 3, 4, 5 de la mañana a la era del norte y me iba borracho cantando por la calle. A mí no me interesaba que habían policías, detectives, profesionales. Mi vida la vivo yo, decía, y me iba a mi casa cantando, haciendo bulla. Y cuando llegaba a mi casa, tocaba la puerta y mi madre a esa hora, 4 o 5 de la mañana, para que su marido no lo sintiera, ella no podía permitir que su hijo se caiga en la intemperie, en el frío, en el aire, en la lluvia. Se levantaba y no se ponía ni sus zapatos y venía hacia la puerta
y me abría, y yo en estado animalesco, brutal, bestial, agarraba, pasaba, ni la saludaba siquiera, no me daba cuenta que mi pobre madre, mi linda madre, podía contraer una enfermedad. Yo, embrutecido por el licor o por la droga, me iba de frente a mi cuarto y ahí me echaba ahí a dormir, y mi linda madre iba con una Biblia bajo el brazo, se iba a mi cuarto, se metía ahí y se arrodillaba y comenzaba a orar a Dios, comenzaba a llorar ante Dios Todopoderoso, que Él tuviera misericordia de mi alma, porque ella sabía, como hija de Dios, que si yo moría borracho, drogado, de frente me iba al infierno y nadie me iba a sacar de ahí. Mi madre lloraba, mi madre sufría por el hijo rebelde, por el lunar negro que era yo, y yo a veces despertaba y yo todo endemoniado, todo bestializado, le decía: ¿qué hace aquí? ¡Váyase! ¡Usted está loca! ¡Quítese, déjeme dormir! No entendía yo. Era una bestia. Así es el hombre cuando está sin Cristo Jesús. Puede haber profesión, puede haber dinero, puede haber mujeres, puede haber droga, pero si está sin Cristo, está endemoniado. Alabado sea Dios. Y yo respondía al clamor de mi madre con frases agresivas: ¡usted está loca, váyase! Y mi hermosa madre agarraba su Biblia, sus lágrimas le corrían por su carita, y se iba al cuarto de al frente y se tiraba de rodillas y seguía orando, seguía clamando a Dios. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. 19 años pasaron en lucha, en oración constante. Mi madre nunca dejó de ir a la iglesia. Ella, todos endemoniados en casa, incluyendo al marido y los hijos y las hijas, porque nadie se iba a la iglesia. Solamente mi madre luchaba. Ella se iba a la iglesia, alabado sea Dios, a llorar por sus hijos, a orar por ellos. Madre que estás acá, padre que estás acá, hermano que estás acá, que tiene familia inconversa, no ceses de venir a la iglesia, no ceses de clamar a Dios. Mi madre se aferró 19 años a la palabra de Dios. La Biblia dice de que todo tiene su tiempo. La Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, tú y tu familia. Mi madre se aferraba a esa palabra, mi madre se aferraba a esta palabra, porque esa es la verdad de Dios. Y mi madre oraba, mi madre lloraba, mi madre clamaba, se iba a la iglesia. A veces me encontraba en la esquina, yo con una caja de cerveza, con la grabadora ahí, los amigos a mi alrededor, y ella pasaba con su Biblia yéndose a la iglesia. No ceses en tu fe de ver a tu familia en Cristo Jesús. Corre a la iglesia, dobla tus rodillas, madre, mujer, hermano, hermana, que tiene familia inconversa. Sigue perseverando, porque la Biblia dice que todo tiene su tiempo. Y el tiempo de Dios llegó. 19 años habían pasado de clamor, de lágrimas, de ayuno, de estar en la iglesia, de cantándole a Dios, de sirviendo a Dios mi madre. 19 años pasaron. Y un día yo me levanté de mi cama a las 6 de la mañana, más o menos. Y cuando fui al baño, al salir, escuché un llanto en el cuarto de mi madre. Y yo todo con lo sumo me fui, abrí la cortina del cuarto de mi madre y vi a mi linda madre ahí apoyada en un ropero. Estaba así con sus dos brazos y su cabecita metida entre las manos. 6 de la mañana, solita llorando en su cuarto. Ante aquel cuadro le dije: madre, ¿qué tienes? Mi madre levantó su rostro, me miró, y yo vi su rostro avejantado por la edad y por el sufrimiento. Sus arrugas de sus camas, sus canas blancas, sus lágrimas le corrían, y me dijo: hijo, me duele mucho el brazo, no lo puedo mover, me duele la pierna, no lo puedo mover. Aquellas frases impactaron en mi corazón endurecido por 33 años que yo tenía de edad. Yo comencé a pensar y a decir: ¿cómo es posible que mi madre esté llorando su dolor sola aquí en su cuarto? Ella tiene 9 hijos. Si alguno de sus hijos o hijas tuviera un dolor, ella estuviera ahí al lado de su cama, de ese hijo o esa hija, por el dolor que tiene. Y ella, ahora que tiene dolor, está sola. ¿Cómo es posible eso? Dije yo, que mi madre se trague sola su dolor y no le diga a nadie nada para no preocuparle. Madre que estás escuchándome, padre que estás oyendo esta palabra, hay momentos en que los padres sufren solo su dolor. Hijos que están escuchándome,
un hijo rebelde, una hija descarriada, no sabe el dolor que le puede causar a su madre. Esa madre se preocupa cuando ese joven o esa joven sale de su hogar, se va por la noche. Aquella madre no duerme, está preocupada, está pensando, ¿qué le pasará a mi hijo? Lo matarán, lo golpearán, y no puede dormir, no está contenta, no está tranquila, y está sufriendo. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Y la madre muchas veces no le dice a nadie, a ninguno de sus hijos, para no preocuparlos. Mi madre sola se tragaba su dolor, no decía a ningún hijo nada. Y cuando yo escuché esas frases de mi madre, le dije, madre, hoy día vamos a ir a la iglesia. Porque yo sabía que a mi madre le contentaban o le alegraban con cuando algún hijo le decía, o una hija, vamos a la iglesia, o hablaban de Cristo. Mi madre, su carita se iluminaba. Cuánto más si venía del más pecador de todos sus hijos, que era yo. El lunar negro, la oveja descarriada, he sido yo. Mi madre siempre tuvo a los 8 como la gallina sus pollitos. El patito feo era yo, porque desde niño había salido de su hogar y de su seno. Y mi madre, cuando escuchó aquello, trató de hacer un gesto de alegría, pero no pudo por el dolor. Y yo me di la media vuelta y me fui a mi cuarto. Cuando llegó a las 7 de la noche, yo me cambié, me alisté y dije, madre, estoy listo, vamos a la iglesia. Mi madre estaba tirada en su camita y me decía con lágrimas en los ojos, no puedo moverme, la pierna me duele mucho, el brazo también, hijo. Yo con ese cuadro reflejado en mi memoria, di la media vuelta y salí. Y me dirigí a una hermana también cristiana evangélica, amiga de mi madre, una ancianita. Y me fui hacia ella y le dije, hermana María, llévame a una iglesia, quiero orar por mi madre está enferma. Aquella ancianita, hija del Señor, agarró una Biblia. Y por primera vez en la era del norte, yo caminaba con una hija de Dios que llevaba una Biblia bajo el brazo. Los amigos, los malandrines por ahí, los vagos me miraban y se quedaban sorprendidos. Que yo iba con una anciana, no iba con la botella, sino con una anciana. Pero nadie se atrevió a decirme nada, y pobre de ellos a mí que me decían algo. Yo era mundano, era fiero. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Dé un aplauso al Señor. Y comenzamos a caminar hacia Los Pinos. Yo no sabía a dónde me llevaba la hermanita, pero una iglesia evangélica. Y cuando faltaban unos 30 pasos para llegar a la iglesia, yo escuché unos cánticos. De repente algo que estaba adentro comenzó a moverse, comenzó a agitarse dentro de mí. Yo no podía presentarme ante Dios con la cara alta, con la frente alta. Era un pecador, era un hombre reducido a la miseria por el pecado. No podía entrar hondamente a la casa del Señor. Yo sabía cómo era mi vida. Y con vergüenza llegamos a la iglesia, y con vergüenza me puse al costadito de la puerta. Y ahí estaban los hermanitos, cantando alabanzas a Dios. De repente comenzaron a entonar un precioso himno, cerca de ti, Señor. Aquel himno cantado por los hermanos impactó mi corazón. Las lágrimas comenzaron a correr. Un hombre endurecido desde la niñez, de la juventud, en el ejército peruano, que sabía de golpe, que sabía de muerte, endurecido con callo mi corazón. De repente, ante esa alabanza, quebrantó el Señor mi corazón, y las lágrimas comenzaron a correr, lágrimas y más lágrimas, lágrimas y más lágrimas. Cuando el ministro, el pastor, dijo desde el púlpito, ¿quién quiere recibir a Jesucristo? Yo agarré, me levanté, comencé a caminar. Andé por el pasillo, fui hacia el altar, ahí me tiré de rodillas, y por primera vez yo comencé a orar a Dios. Y yo le comencé a decir a Dios ahí arrodillado, Señor, cuántas veces mi madre ha estado orando de rodillas, clamando por la salvación de mi alma, mientras yo estaba emborrachándome, peleándome, revolcándome con las mujeres, y ella aquí en tu iglesia, Señor, orando, clamando por mí. Ahora pues, Dios mío, le dije yo a Dios, ahora pues, Dios mío, si tú sanas a mi madre, yo prometo servirte para toda mi vida. Sánala y yo te sirvo. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Escuche, escuche, escuche. Cuando yo terminé de hacer aquella oración, yo no sabía que estaba entrando con un pacto con Dios. Yo dije, sánala y yo te sirvo. Dios escuchó mi oración. En ese momento descendió un fuego celestial, como se está moviendo acá. Ese fuego me envolvió desde mi cabeza hasta la planta de mis pies, del fondo de mi
mi alma comenzaron a salir unos gemidos, unos quebrantos que yo mismo me asombraba. Era que en ese momento Dios me estaba perdonando, la sangre de Cristo me estaba limpiando y estaba recibiendo el Espíritu Santo como una nueva criatura. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. En ese momento yo nací de nuevo, envuelto en ese fuego celestial. El culto terminó, yo salí de aquella iglesia, yo quería volar a mi casa. Yo sabía que tenía que llegar a una persona que había sufrido mucho tiempo por mí. Aquella persona era mi linda madre. Entonces yo quería correr. Cuando llegué a mi hogar, abrí la puerta, mis hermanos, mis hermanas estaban en la sala sentados. No le dije nada, me fui al cuarto, abrí la cortina del cuarto de mi madre y la vi a mi madre tirada en su cama. Y yo me fui hacia ella, me abalancé y me tiré y lo agarré y lo abracé con mis dos brazos y le dije: madre mía, cuántas cosas has pasado por mí, cuánto sufrimiento te he dado, madre mía. Mas quiero decirte que en esta noche yo he recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de mi alma. Cuando mi linda madre escuchó que yo había recibido a Cristo, sus ojos le comenzaron a brillar, sus lágrimas comenzaron a correrlo. Ella lloraba de alegría porque el hijo descarriado, el lunar negro, la oveja perdida, había entrado al redil de Cristo. Yo lloraba de arrepentimiento por lo que le había hecho a mi madre. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Extendió sus dos brazos y comenzó a mover sus manos y comenzó a mover sus piernas y comenzó a decir: estoy sana, estoy sana, estoy sana, Dios me ha sanado. Oh, yo vi un milagro con mis propios ojos que nadie me lo puede quitar. Yo tuve una experiencia con ese Dios maravilloso. Yo recordé en ese momento que le había dicho en el altar a Dios: si tú sanas a mi madre, yo prometo servirte para toda mi vida. Dios cumplió su palabra, Dios sanó a mi madre. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Por ahí hay amigos que salen con una revista de Atalaya y Despertar, que ya no creen en el Espíritu Santo, que no hay dones espirituales, que no hay sanidad, que eso fue para el tiempo antiguo. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Eso es mentira del diablo. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Cristo salva, Cristo sana, Cristo transforma, Cristo libera, Cristo bautiza con el Espíritu Santo y fuego. ¡Alabado sea Dios! Y yo vi un milagro ante mis propios ojos, como Dios la sanó, y eso impactó en mí, y volteé y me fui a dormir a mi cama y comencé a vivir una vida cristiana, pero a medias. Y ahora vas a saber por qué me faltan los dos brazos. Y escucha bien, iglesia. Y comencé a ir a la iglesia, pero llegaba a una esquina y tomaba tres cigarrillos. Cuando tuve 2 o 3 meses en Cristo, iba a la iglesia y me fui un cierto momento a la balanza a predicarles, a testificarles a mis amigos que ahí hay ladrones, rateros,